Durante muchos años he enseñado ciencia política en el posgrado y le he enseñado a mis estudiantes la importancia de ese tratado de ciencia política que se llama El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo. Pero también les he enseñado a leer con absoluta agudeza lo que significa el tratado del libro negro del comunismo, porque ahí están las tácticas que utilizan los comunistas para poder permanecer en el poder. Y una de esas tácticas que utilizan es el enemigo interno y el enemigo externo. En el caso puntual de Gustavo Petro, el enemigo externo hoy son los Estados Unidos, a los que les juró una guerra innecesaria. Esta es la segunda vez que lo logra y con algún tipo de éxito. Ya la noticia que recorre es que los Estados Unidos le advirtió a Gustavo Petro que tenía que retractarse de acusaciones muy graves contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y él no lo hizo, porque es que lo señaló de estar detrás de un golpe de Estado en su contra. Por eso, los Estados Unidos ya tomó las primeras represalias y ha consistido en quitarle la visa y cancelar la visa de algunos miembros del gobierno de Gustavo Petro y de su círculo más cercano. Esas son las consecuencias. Pero ¿por qué llegamos a esta crisis con los Estados Unidos? Digo llegamos por ser Colombia, no porque la hubiéramos provocado. El único responsable de esa crisis es Gustavo Petro. Hablaba yo de ciencia política y hablaba de Maquiavelo y hablaba yo del libro negro del comunismo. Gustavo Petro necesita un enemigo interno y ya lo tiene. No es el narcotráfico, no es la guerrilla, no son las bandas criminales, que a propósito se sube en tarima con ellos para poderles dar micrófono y le hablen a sus víctimas. El enemigo de Gustavo Petro es la oposición. Todo aquel que piense diferente a Gustavo Petro es declarado enemigo, objetivo de él y de sus bodegas. Si no, fíjense ustedes los comentarios tan espantosos que hacen en videos como este, donde simplemente uno está informando de alguna manera lo que pasa en el país, haciendo ejercicio del libre derecho que tenemos de opinión los colombianos y que está aquí instituido en la Constitución política. Pues muy bien, Gustavo Petro inició todo este tema a través de unas declaraciones que se filtraron de Álvaro Leiva. Y vaya coincidencia, Gustavo Petro sabía de esas grabaciones de Leiva, donde hablaba de un supuesto plan para derrocar a Petro, desde hace más de un mes. Y Petro lo había dicho en algunas de las alocuciones en las que él constantemente está comunicándose con los colombianos. Estaba analizando supuestamente las grabaciones, pero vaya coincidencia, se filtró la grabación justo hace 8 días, cuando Mauricio Vargas, en una columna del diario El Tiempo, escribió algo que se llamó La Manta de Dudas, respecto del viaje que tuvo Gustavo Petro en secreto a Manta, en el Ecuador. Todos sabíamos que Petro había ido a Ecuador el 24 de mayo para la posesión de Daniel Noboa, quien repite como presidente del Ecuador. Lo que nos llamaba la atención era que fuera Petro al Ecuador a la posesión de Noboa, del que había dicho era un presidente ilegítimo. ¿Por qué fue al Ecuador si le parecía que Noboa era ilegítimo? Estuvo en la posesión de Noboa y después, sin que nadie lo supiera, se fue para Manta, en el Ecuador, una ciudad costera manejada y controlada por el narcotráfico. Allá estuvo Gustavo Petro más de un día. De acuerdo con el ministro del Interior del Ecuador, Petro estuvo encerrado en una casa lujosísima durante más de un día. ¿Qué hizo Gustavo Petro en esa casa? ¿Con quién se reunió? ¿De qué hablaron? Pero peor todavía, en declaraciones a la prensa colombiana, la esposa de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que fue y que asesinó el narcotráfico en el Ecuador, afirmaba que alias Fito, el jefe del narcotráfico en el Ecuador, se encontraba en Manta por los mismos días en los que Gustavo Petro aterrizó en esa ciudad. Dice la señora Verónica Zarauz, como se llama la esposa de Fernando Villavicencio, que en Manta, Ecuador, no se mueve una hoja sin que el narcotráfico lo sepa y lo permita. ¿Cómo pudo llegar el avión presidencial con Gustavo Petro, presidente de Colombia, a Manta, Ecuador, en esas condiciones? ¿Y cómo pudo permanecer más de un día en una casa lujosísima en el Ecuador? Todo esto se trata de investigar y hay todo tipo de problemas. Yo quería entrevistar a Mauricio Sorac, uno de los investigadores periodísticos más importantes del Ecuador, y no fue posible porque le prohibieron hablar ante los medios de comunicación en Colombia. ¿Quién se lo prohíbe? ¿Por qué no le permiten contar la verdad? Pero voy más allá. En medio de todo esto que se debe esclarecer en algún momento del viaje de Gustavo Petro a Manta, Petro arma un problema diplomático con los Estados Unidos que ya tiene consecuencias. Petro señaló al secretario y al Departamento de Estado de estar detrás
de un plan para derrocarlo. Eso dijo el secretario de Estado Marco Rubio, Gustavo Petro. Y Marco Rubio, a través de la Secretaría, le solicitó que se retractara públicamente de esos señalamientos que son infames contra un funcionario de ese nivel en los Estados Unidos. ¿Qué hizo Gustavo Petro? No retractarse. Por eso se tomaron medidas como retirar la visa y cancelar la visa a muchos de los funcionarios y cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Pero además renunció Laura Sarabia a la Cancillería. Hoy Colombia no tiene canciller y estamos en medio de una crisis provocada por Gustavo Petro. Ese es el enemigo externo que necesita Petro para fortalecerse y decir que todo es una persecución, no solamente por parte de la oposición en Colombia, sino a nivel internacional y que no lo quieren dejar gobernar. No sé si expliqué muy bien todo este asunto, bien complejo que lo es. Los quiero leer en sus comentarios y quiero a propósito de eso hacer un siguiente video sobre esta trama macabra para aislar a Colombia del resto del mundo.